todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Dios por las grandes bendiciones que nuestro Dios nos ha brindado. Esperando que a cada uno de ustedes la gracia de Cristo también les sea concedida grandemente. En el día de hoy queremos estudiar un pasaje que se encuentra en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Quiero invitarles para que podamos leer a partir del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlos a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el día de hoy queremos analizar la primera declaración que se encuentra en el versículo 7. ¿Qué es temer a Dios? El mensaje del primer ángel: Dios está enviando un llamado a los habitantes de este planeta. Y ese llamado, en primera instancia, dice: temed a Dios. Ahora, para nosotros es muy importante saber qué es temer a Dios. Algunos piensan que temer a Dios es tenerle miedo. O en otras palabras, lo que Dios está pidiendo es que los seres humanos le tengamos miedo. Estamos convencidos de que ese no es el mensaje. Ese no es el propósito que Dios busca enseñarnos en esta declaración. Para ello, quiero invitarles que vamos a la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses vamos a encontrar una declaración que nos va a ayudar bastante para nosotros poder entender, descubrir qué cosa es temer a Dios. Y dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12: Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí encontramos la declaración, aquí encontramos esa palabra, temor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, ahora él les invita a que procuren estar ocupados en la salvación con temor y temblor. Pero hay otra declaración en el versículo: tal como habéis obedecido siempre. Miren la relación que hay con la palabra temor. Hay una exhortación a seguir siendo obedientes, siéndole fieles a Dios. Y entonces el apóstol hace esa observación: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No es una actitud de miedo, es una actitud de respeto, es una actitud de reverencia. En el libro de los Salmos el concepto está más claro, porque ahonda más la información de la razón por la cual hemos de tener temor a Dios. Y dice en el Salmo 33, a partir del versículo 8 y 9, miren lo que dice la Escritura: tema al Eterno toda la tierra, respétenlos todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho.
Él mandó y surgió. El salmista está invitando a todos los que han conocido, que han creído y han aceptado a nuestro Dios como el Dios soberano, a que todos los habitantes de la tierra le temamos, le respetemos. Y por otro lado presenta la razón. ¿Cuál es la razón? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. En otras palabras, la razón por la cual se le debe respeto, temor, reverencia, obediencia, todos estos términos, es que Él es el gran creador. Él es el que dio la vida. Él fue el que mandó y existió. En otras palabras, nosotros podemos llegar a mirar que Dios en este llamado de Apocalipsis 14 se está presentando a los habitantes de este mundo como el creador de todo, como el dueño, como el rey, como lo que Él realmente es. Y nosotros vamos a mirar, vamos a analizar en este estudio que el propósito por la cual Dios nos llama o nos invita a que podamos tenerle reverencia, temor y respeto, es porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Es porque Él quiere derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos mirar que cuando hay verdadero temor en una persona hacia Dios, ese temor es el que nos permite tener confianza y fe en el Dios creador. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro Dios es el Dios que salva, es el Dios que crea, es el Dios que dio vida, es el Dios que también puede quitarla. Entonces, por lo menos en Éxodo, el capítulo 14, hay una declaración que es muy importante en el contexto de lo que estamos estudiando. Dice así la palabra de Dios: Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron al Señor y a Moisés sus siervos. Noten ustedes, cuando Israel venía de Egipto y el ejército de los faraón siguió al pueblo con el propósito de nuevamente capturarlo y llevarlo de vuelta, Dios obró poderosamente abriendo el Mar Rojo. Y una vez que el pueblo pasó el Mar Rojo, los egipcios trataron de hacer lo mismo, pero esta vez Dios intervino y cerró las aguas, causando gran mortandad en el ejército de los egipcios, en el ejército de Faraón. Y entonces dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel vio ese maravilloso prodigio, cómo Dios los salvó, cómo Dios los preservó, cómo Dios ahogó a los egipcios, y sin embargo ellos pasaron por el mar como en tierra seca, dice la Escritura, y el pueblo temió a Jehová. O sea, el pueblo vino sobre él una reverencia, un santo temor, un respeto santo, sagrado, porque se percataron de que este Dios que lo había liberado es el Dios creador, es el Dios que da vida, es el Dios que bendice, es el Dios también que te llama a ti y me llama a mí para bendecirnos, así como en su momento Dios quiso bendecir al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: y creyeron al Señor. Entonces podemos nosotros mirar que el genuino temor a Dios produce en el creyente confianza. Número uno, confianza. Entonces no es miedo, sino es esa seguridad, esa confianza de que ese Dios maravilloso nos ama, busca y desea nuestro bienestar, desea bendecirnos.
Por otro lado, produce fe. Fe es certeza, es seguridad de que Él no nos abandona, de que Él está con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el concepto de la palabra temor, con la cual Dios está pidiendo en este mensaje de Apocalipsis 14, Dios está haciendo ese llamado a los habitantes de este mundo para que aprendamos a entender: este mundo tuvo un origen y ese origen estuvo en Dios. Todas las criaturas que hay en este universo son producto de la mano y del poder de Dios. Y Dios entonces busca que cada uno de nosotros podamos aprender a desarrollar una verdadera relación, sin olvidar que Él es el dueño, Él es el rey. Él es el que realmente ha creado, pero también el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos sustenta. Y eso lo podemos nosotros mirar en el Salmo 115. Miren lo que en el Salmo 115 nosotros vamos a encontrar. Otra razón que presenta la Escritura por la cual nosotros debemos de temer a Dios. Dice el Salmo 115, el versículo 11: los que reverenciáis al Señor, o los que teméis al Señor, confiad en Él. Miren esto, confiad en Él. Entonces, cuando Dios busca en nosotros ese temor, Dios también busca que tengamos confianza. Y eso nos da a entender que Dios está buscando una relación de padre e hijo, una relación de amor. Y dice el versículo: Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y en estos tiempos, como estamos nosotros viviendo hoy en día, lo que se hace necesario en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, es la protección, es el amparo, es la ayuda de Dios ante todas las cosas malas que están aconteciendo en nuestro mundo. Los versículos nos ayudan a nosotros a entender que Dios está buscándonos y Él trata de impresionar nuestras mentes o captar nuestra atención para que entendamos. Dios quiere manifestarse en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestras casas, para traer bendición, para traer sanidad, para traer su amparo, para traer su protección, que es lo que nosotros necesitamos cada uno de nosotros. Ahora, con los términos que hemos leído en la palabra de Dios, nosotros podemos entonces entender la palabra temor a la cual Dios menciona en Apocalipsis 14:7. Dios está hablando de temor en el concepto de obediencia. O sea, Dios está pidiendo a sus criaturas que aprendamos a obedecerle, que aprendamos a respetarle, que aprendamos a tenerle confianza, que aprendamos a brindarle un servicio por amor, que nos unamos a Él en una relación de amor. Todos estos conceptos están resumidos en esta palabra. El temor a Dios es lo que nos hace a nosotros buscarle. Es lo que nos hace a nosotros entregar nuestras vidas a nuestro Dios, porque le pertenecemos por creación y por redención. Él fue el que dio su vida, su sangre fue derramado en la cruz del Calvario. Ahora miren algo interesante. El verdadero temor a Dios, entonces, de acuerdo a las Escrituras, nosotros podemos ver en qué se resume todo esto. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el capítulo 12, dice en el versículo 13 y 14, miren esto:
el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miren, qué interesante. El verdadero temor a Dios es lo que nos ayuda a entender que debemos a Dios una obediencia, una fidelidad, una lealtad. Pero es una fidelidad, una lealtad, una obediencia a la ley de Dios. Porque en la ley de Dios nosotros encontramos expresado la voluntad de nuestro Dios. Entonces dice el versículo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Qué clarito lo dice la Escritura. El deber de todo ser racional, con entendimiento, con ese pensamiento, es que nuestro deber es tenerle temor, tenerle ese santo respeto, esa santa consagración por lo que Él es, por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y se expresa únicamente por una obediencia a su mandato, a su palabra, una obediencia que no pone obstáculo, una obediencia por amor, en gratitud de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de lo que está y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos llegar a entender, hay una razón, o podríamos decir, hay 4 razones por las que Dios en su palabra nos está pidiendo que aprendamos a temerle. Y en esta oportunidad quiero compartir estas 4 razones que la palabra de Dios nos menciona a nosotros. Miren lo que dice la primera razón. La encontramos en la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 4 al 8. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4 al 8. Dice así la palabra de Dios: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Miren lo que dice la Escritura: todo el que quebranta la ley comete pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Dios nos está llamando a que tengamos temor a Él, es porque quiere evitarnos la condenación. Dios quiere darnos vida eterna, pero la vida eterna Dios nos la da a nosotros a condición de que le respetemos, de que le reverenciemos, de que le sirvamos, de que nos unamos a Él en un acto de lealtad, de que nos unamos en servicio por amor. Mira lo que dice el versículo 5: pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, o sea, para quitar la condenación que produce el pecado. Para eso vino Cristo. Y dice así: el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Qué interesante lo que la Escritura nos dice. Todo aquel que sigue pecando, todo aquel que sigue quebrantando la ley de Dios, dice la palabra sagrada, que no ha visto a Dios ni lo ha conocido. No importa lo que se diga ni lo que se profese. Hijitos míos, dice el versículo 7, que nadie se engañe. El que practica la justicia es justo como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Le vemos ahora el sentido por qué Dios nos llama a tenerle temor. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos vida eterna. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere nuestra condenación. Ahí está la primera razón. El versículo 6 dice: todo el que permanece en Él no sigue pecando.
Miren, salvación por la gracia es recibir poder de Dios para no seguir en desobediencia, para no seguir en rebelión con Dios. Es unirnos a Él para obedecerle, para satisfacer todos los requerimientos que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Entonces nosotros miramos, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. Cristo vino a traernos libertad de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado, para darnos vida eterna, vida eterna. Pero la vida eterna, esa condición de que nosotros aceptemos a Dios como nuestro Salvador, nos unamos en compañerismo y vivamos una vida de obediencia, de servicio, en temor a nuestro Dios. Entonces, la primera razón que nosotros estamos mirando, por qué Dios nos está invitando a que le tengamos temor, es con el único propósito de que entendamos: Cristo ha venido a libertarnos. Cristo ha venido a salvarnos, a darnos vida y en abundancia. Pero si seguimos pecando, si seguimos desobedeciendo, es la mejor declaración, si seguimos en rebeldía, si seguimos dándole la espalda a Dios, lamentablemente, miren lo que ahora dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 36. Salmo 36, versículo 1 al 4, dice aquí la palabra de Dios: la iniquidad del impío le dice al corazón, no hay por qué respetar a Dios ni en su presencia. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, el impío dice en su corazón, no hay por qué tener temor a Dios. ¿Cuál es la razón? Miren la forma de pensar del impío, del que no respeta a Dios. ¿Ven? No hay por qué respetar a Dios ni en su presencia. Ante sus propios ojos se lisonjea de su iniquidad. No será descubierta ni hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Aún en su cama planea el mal. Se obstina en el mal camino y no aborrece la maldad. Qué triste. Mis hermanos y amigos, en esta oportunidad queremos decirles, cualquiera persona que se goza en la maldad, que se goza en el pecado, en la transgresión de la ley, que se goza en la iniquidad, lo hace por una sola razón. ¿Y saben cuál es? Porque no hay temor a Dios en su corazón. No hay respeto de Dios, de él hacia Dios. No considera, no toma en cuenta a Dios como el dueño, como el Señor, como el Rey de este mundo en el cual nosotros vivimos. Esa es la razón. Entonces el texto nos ayuda a entender. El verdadero temor a Dios es el que nos ayuda a apartarnos de la maldad, de la iniquidad, del pecado, de todo lo que ofende a Dios. Esa es la primera razón que nosotros encontramos en la segunda, en esta carta, ¿verdad?, que hemos leído de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 8. Porque en el Salmo 36 encontramos esa actitud entonces que asume el impío. El impío no considera, no tiene reparo, porque no tiene el más mínimo temor a Dios. Entonces podemos nosotros mirar el llamado que Dios hace en Apocalipsis 14, 6 y 7. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a tomar una decisión, a decidirnos de una vez por todas a quién vamos nosotros a darle nuestra lealtad. Y saben algo importante, el mensaje de Apocalipsis 14, 6 en adelante es un mensaje que divide al mundo en dos grupos.
entre los que obedecen y guardan la ley de Dios o le sirven a Dios de todo corazón, y los que no le sirven, los que le dan la espalda. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos caer en una situación como esa. Vamos a ver la segunda razón, que es también muy importante. ¿Por qué Dios nos está llamando a que aprendamos a tenerle temor? La palabra de Dios en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, hay una declaración muy especial. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago, el capítulo 2, el versículo 10. Dice así: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, es culpable de todos. Miren esto. O sea, una persona puede guardar 9 mandamientos, pero deja uno de guardar. Dice la palabra de Dios que se hace culpable de todos. O sea, yo puedo guardar los 6 mandamientos de la segunda tabla y 3 de la primera, pero si dejo de guardar uno, ¿qué sucede? Dice la palabra, soy transgresor. Entonces, dice la palabra, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Ahora miren lo que dice el versículo 12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la segunda razón por la que Dios nos está llamando a que le tengamos ese santo temor, ese santo respeto. ¿Saben por qué? Porque antes de que Dios venga a este mundo a buscar a su pueblo, Él va a llevar a juicio o está llevando a cabo una obra que es el juicio investigador. Pero el juicio investigador, noten ustedes, mis amigos, Dios investiga a cada individuo basado en los 10 mandamientos de su ley, porque en esos 10 mandamientos está la voluntad expresa de Dios. Y si nosotros somos encontrados transgrediendo aunque sea un solo mandamiento, miren lo que dice la Escritura: así obrad y así hablad. ¿Cómo? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de hablar, nuestro estilo de conducirnos debe de estar respaldada por esa obediencia a la ley de Dios. No para ganar salvación, sino porque es el reflejo de una fe verdadera. Recuerden, temor a Dios es tener confianza y tener fe en nuestro Dios. La salvación es por gracia. El perdón que recibimos es por fe. Ese servicio es por amor, por fe en nuestro Dios. Y ahora lo hacemos respaldados en un estilo de vida que no contradice la santa ley de Dios. En el Salmo 76, el salmista hace otra declaración que es tremenda cuando nosotros la miramos. Dice el Salmo 76, el versículo 7 y el versículo 8. Tú, terrible eres tú. ¿Quién podrá estar ante ti cuando se encienda tu ira? Mis amigos y hermanos que estudiamos la palabra de Dios en este momento, entendamos la segunda razón por la que Dios nos está llamando a que le tengamos ese santo temor y santa reverencia. Terrible eres tú. ¿Quién podrá estar ante ti cuando se encienda tu ira? Desde el cielo pronuncias juicio. La tierra se asusta y enmudece cuando te levantas, oh Dios, en juicio para salvar a los afligidos de la tierra. Tremendo. El mensaje que nosotros hemos leído en Apocalipsis es el que prepara un pueblo para su encuentro glorioso con Cristo Jesús. Pero ese mismo mensaje causa también otra división. Aquellos que le dan la espalda a Dios y no obedecen
la voz de Dios expresada en su santo mandamiento, tendrán que enfrentar la ira de Dios después que Dios los haya juzgado, después que Dios haya pronunciado juicio, sentencia, tendrán que enfrentar esa ira, la ira de haber provocado o desobedecido la voz de Dios. Mi amigo, ni tú ni yo queremos esto. Así que este mensaje es un mensaje de amor. Este es un mensaje que busca nuestra atención. Este es un mensaje que busca hacer eco en nuestros corazones para que hagamos un alto. La tercera razón por la cual Dios nos está pidiendo a nosotros que tengamos ese temor sagrado, lo encontramos en el Hecho, el capítulo 5 de Hechos. Hay una declaración que es sumamente especial también. Y ahí encontramos la tercera razón por la cual Dios nos está pidiendo que tengamos temor. Dice así la palabra de Dios: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Miren esta declaración. La tercera razón por la cual Dios nos pide que nosotros tengamos temor a Él es porque Él quiere darnos su Espíritu Santo. Noten, el temor a Dios, como decíamos antes, produce en nosotros confianza, obediencia, lealtad, integridad, ese deseo de servicio, ese deseo de unirnos a Él. Ahora miren, cuando nosotros nos unimos a Cristo, entregándonos nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hechos 5:32 que Dios quiere entregarnos su Espíritu Santo. Pero dice el versículo que Dios le da su Espíritu Santo solamente a los que le obedecen. No puede haber obediencia si se transgrede la ley de Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien en clara: la única obediencia a Dios se comprueba cuando somos obedientes a la santa palabra expresada en los 10 mandamientos. A mis hermanos y amigos, sin el Espíritu Santo nosotros estamos totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos orienta, es el que nos ayuda para no ser víctima de los errores y engaños de los últimos días. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, entonces nosotros nos vamos a dar de cuenta que la presencia de Dios también mora o habita en nuestras vidas. Solo por medio de la persona del Espíritu Santo es como Dios vive en medio de su pueblo. Noten esta declaración para que dejemos más claro este concepto. Respondió Jesús. Esto está en Juan capítulo 14, el versículo 23. Respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. ¿Captamos? La tercera razón que nosotros encontramos en la Escritura por la cual Dios nos está pidiendo que tengamos temor, mantengamos temor, respeto a Dios, es porque Dios quiere habitar en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Dios desea darnos su Espíritu Santo, pero Dios nos da su Espíritu Santo para hacer de nosotros un templo santo, un templo sagrado, un templo donde al morar la presencia de Dios, nuestras vidas se deleitan en hacer la voluntad de Dios, no en transgredir su palabra. Y la cuarta razón, miren ustedes la relación que hay. La cuarta razón que las Santas Escrituras nos enseñan a cada uno de nosotros por qué debemos entender y procurar cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, está
en Hebreos, el capítulo 8, nos dice la palabra de Dios. Hebreos 8, el versículo 10. Miren lo que dice acá el versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de un pacto. Así como en el pasado Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, hoy Dios quiere hacer un pacto con su pueblo espiritual, el Israel espiritual, que Él viene a buscar a esta tierra. Ahora miren, dice así la palabra. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor Jehová. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón, y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Las mismas condiciones que Dios le ofreció al pueblo de Israel en el pasado, hoy Dios nos las ofrece a cada uno de nosotros, a cambio de que podamos llegar a ser su pueblo. Pero para nosotros llegar a ser su pueblo tenemos que aprender a ¿qué? Temer a Dios. Reverencia, respeto, entrega, consagración, unirnos a Él, todas esas cosas. Dios no puede hacer un pacto con aquel que no quiere obedecer o servirle de corazón sincero. Entonces dice la palabra de Dios: pondré mis leyes en su mente, en su corazón. ¿Y por qué en la mente? Porque aquí es donde está nuestra voluntad para ejecutar, para hacer, para pensar, sentir y gustar. Esto es lo que a nosotros nos santifica. Esto es lo que nos transforma. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, transforma, toma nuestra mente, Él transforma nuestro ser, hace de nosotros una nueva criatura, una nueva persona por su gracia. Ahora miren lo que dice el versículo 12, es algo hermoso. Porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Entendemos la razón ahora por qué Dios dice temed a Dios y dadle gloria? Es el último mensaje de misericordia que Dios está enviando al mundo. Porque Dios quiere perdonarnos, porque Dios quiere darnos vida eterna, porque Dios quiere salvarnos, porque Él viene a buscarnos. Pero Él necesita hacer una obra, y esa obra necesitamos permitir que Él la haga, porque nosotros no podemos. Por eso es que no podemos desperdiciar o darnos el lujo de despreciar este mensaje, sino que por el contrario, nosotros tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Y mi amigo, en este momento, yo te animo a que medites seriamente en este mensaje que estamos estudiando. Porque la palabra de Dios nos presenta a nosotros la suficiente evidencia para entender que Dios está buscando seres humanos, hombres y mujeres de corazones sinceros. Noten, no que sean santos, porque dice perdonaré sus pecados, hombres con errores, con defectos. Pero Dios sabe que si nosotros le permitimos a Él que Él nos tome, que Él nos moldee, Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar. Miren lo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 1, cómo empieza esa obra de restauración en la vida de todo aquel que le permita a Dios hacer la labor que Él anhela en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, el versículo 18. Venid entonces y razonemos, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A mi amigo, Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere darte vida eterna. Pero la vida eterna empieza cuando nosotros aprendemos a tener temor a Dios, que es servirle con amor, es respetarle, es entenderle que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el gran creador, nosotros somos criaturas, pero Dios nos quiere dar el derecho de que seamos sus hijos. Y para ello, Dios entonces busca de abrir nuestro entendimiento y hacernos entender que solamente Él es nuestra esperanza, Él es nuestra solución. Solamente Él
puede solucionar todos nuestros problemas. Si quieres una bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia, yo te animo, mi amigo, para que entregues tu vida a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Hay una promesa en las Sagradas Escrituras que se encuentra en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, dice la Escritura: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Qué lindo esta declaración. ¿Y sabe algo? Dios tiene un cielo nuevo, una tierra nueva en la cual mora la justicia. Y esa tierra nueva, Dios la va a llenar de habitantes que han permitido que Él haga de cada uno de ellos una nueva criatura. Y es por esto, mi hermano y amigo, hay que aprovechar la oportunidad de este tiempo solemne que Dios nos está brindando para que nos entreguemos, nos consagremos, para que le aprendamos a respetar, aprendamos a ponerle atención, para que le sirvamos y sigamos de la mano tomados con Él. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo llega a ser nuevo. Es un símbolo de bendición, de salud, de vida. Yo te invito, mi amigo, en este momento, en esta hora, para que le entregues tu corazón a Cristo si no lo has hecho. Y para el que lo ha hecho, que medite seriamente. ¿Estoy yo hoy realmente brindándole temor a Dios, ese respeto santo y sagrado? ¿Estoy yo realmente haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos en este tiempo? Si esa es tu voluntad, mi amigo y hermano que me has escuchado, yo te invito para que tengamos una palabra de oración en estos momentos. Eterno Dios y Padre, gracias por tu amor y tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos das esperanza, porque tú nos das este glorioso mensaje de salvación y vida eterna. Y en esta hora, oh Dios, después de haber estudiado tu palabra, queremos pedir tu bendición, queremos pedir tu protección y tu amparo. Queremos pedir, oh Dios, que pongas en nuestros corazones ese deseo de rendir nuestras vidas a ti para que tú nos bendigas. Nos bendiga poniendo ese temor, esa reverencia en nuestros corazones. Y así podamos y empecemos a vivir una vida correcta delante de ti. Porque así, oh Dios, nos estaremos preparando para ese encuentro maravilloso. Gracias por cada uno de los amigos que nos han acompañado al escuchar este estudio de tu palabra, que sus hogares, su familia, bendíceles, oh Dios, y derrama tu espíritu sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, te lo imploramos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.